Despacito, despacito. Agarramos la Sartelli por el mando. Señor Eduardo Sartelli, ¿cómo le va? Buen día. Bien, ¿cómo estás? Bien, bárbaro. De parabienes. Estoy fantástico. Después de 4-0. Ah, bueno. Muy bien, me encanta. Me encanta cuando llegas así, porque es lo que nos falta. Se viene ahora Boca River, así que Sí. vamos a para eso. Vamos a esperar un poquito, no nos vamos a desesperar. Sabemos cómo es esto, ¿no? Y otro 4-0 no vendría mal. Viene levantada el tipo. Sí, no. A ver, Bueno, alguna vez me le metimos 5. Pasa que no lo olvidaron eso. sí, y alguna vez alguno que otro más también. Y Pero, una vez pararon un partido, ¿no? Sí, claro. Metieron gente porque dijeron esto. Después sobornaron a uno que usó gas pimienta. No, bueno, eso ya es otro. Es otro escritorio ese. Es otro escritorio. Pero bueno, estamos como queremos, Sartelli, y si faltaba algo, yo dije hace una semana, octubre no se terminó, no se confundan. Mirá qué noticia acaba de dar Alejandra Gils Carbó con esta salida el 31 de diciembre, como para decirle a Macri feliz año nuevo, ¿no? Sí, ahí la pregunta que uno debiera hacerse es ¿qué está detrás de esta salida así? Hasta ayer estaba diciendo no renuncio ni por casualidad. Claro, es lo que vendió, ¿no? Claro, y la pregunta es si tras la elección lo que ha sucedido, vos pensás que todo el mundo, buena parte de la gente estaba pensando que la elección era clave para el tema de las inversiones, lo cual es medio digamos, más verso que realidad, porque sí. Cuando el que quiere invertir ve negocio, invierte, así Mahoma el diablo a cargo del país, no tiene ninguna importancia. Pero, a ver, hay algo que dicen siempre, ¿no? Que tiene que ver con el respaldo desde el punto de vista jurídico. Es decir, cuando hay una inestabilidad jurídica es mucho más perjudicial eso que cualquier otra cosa. Es decir, cuando el tipo que viene a traer plata dice, mirá, si se le ocurre a la procuradora, levanta el dedo por allá, salta aquel por los aires y viene un ministro y te pone por decir una pavada, ¿no? Pero digo, te pone una 125, en este país vale todo, de un día para otro te dan vuelta la tortilla, agarran la sartén por el mango y la dan vuelta. Digo, en ese camino por ahí esto lo que termina llevando es como una lógica más apacible. Sí, mira, es relativo. Han estado invirtiendo, digo, es relativo porque en el fondo es cierto eso. Hay un hecho que es verdadero. Si vos pones plata en un lugar de donde no sabes si te vas a poder sacar, ahora, eso puede corresponder, si vos querés, a los últimos 2 o 3 años de Cristina. Con Mauricio en el gobierno, los grandes inversores internacionales, incluso los que invierten más riesgosamente, se le están pasando comprando Levax al pavote, sí. Sin ningún temor. Al contrario, cuanto más inestabilidad, más negocio es eso. Pero suponete que te tomo el argumento, que algo puede tener que ver. ¿Se va a ver en el futuro? Yo creo que no, que no va a haber ni más ni menos inversiones por eso. Pero lo que sí está claro es que los que estaban mirando la elección para saber para qué lado van eran los del sistema judicial. Sí. Y ahí se produjo evidentemente después de las elecciones se produjo un quiebre violento. Ajá. Y ya hay noticias de pasajes de bando completo de gente que hasta ayer era tortuga y hoy es casi correcaminos. Con lo cual me parece que lo de Gil Carbó hay que ponerlo en ese contexto, es decir, vamos a una macrización del sistema judicial, sí. Macrización en el sentido que hace el sistema judicial, es decir, vos sabés que ahí nadie es de nadie y todos corren muy rápidamente en auxilio del vencedor, ¿no? Entonces lo más probable es que la renuncia de esta mujer se deba a que, sacada las cuentas después de la elección, se dio cuenta que esto no va a ningún lado y que es mejor hacer muti por el fuego y salir del primer plano, porque finalmente es ella la que está a la cabeza
de la resistencia judicial, con lo cual seguir en ese lugar probablemente significaría, más que seguir a la cabeza, perder la cabeza. No descarte que eso también tenga que ver con otras cosas, ¿no? Con otras cosas, digamos, particularmente más desagradables, que ya iremos viendo a medida que el caso Maldonado se vaya aclarando un poco más. ¿Cómo te gusta meter el dedo en la llaga? Y ayer hemos tenido una noticia que ya sabíamos, ¿no? Porque eso ya había aparecido, pero que se va sumando a una serie de datos que son, digamos, muy conducentes en un solo sentido. No sé si te acordás que cuando hablamos en algún momento creo que fue el primer día después de la aparición, o incluso antes, yo mencioné algo así como que el juez Otranto insiste mucho que el cuerpo está en el agua. Sí. Y que es público. Es más, cuando él se quiso sacar la causa de encima, porque se la quiso sacar, es obvio, y de esa conferencia de prensa, esa declaración a los medios, o esa entrevista, era claro que él se quería sacar la causa del medio, porque después de decir todo eso, digamos, no podía seguir siendo fiscal de la causa. Lo que está claro es que no podía seguir siendo juez de la causa. Lo que está claro es que se cansó de insistir, el cuerpo está ahí. Entonces cuando vos anoche veías al perro que iba ahí, se metía al agua, y el hermano de Johnny Walker decía, sí, ahí lo vimos por última vez, y ahí apareció, bueno, 2 más 2 son 4. No hay mucho que discutir. Ahora, ¿quién se hizo el tonto en todo esto? ¿Cuál es el armado judicial, el armado del sistema judicial que permitió esto, si es que esto efectivamente termina siendo así, confirmándose así, ¿no? Es decir, alguien tuvo que haber dicho, si esto se hace así, alguien tuvo que haber apoyado la forma en que Otranto hizo las cosas. Alguien tiene que dar cuenta de que podríamos haber tenido noticias 5 días después de sucedido el hecho y no 70 y pico días después. Es decir, hay muchas cosas que pueden estar detrás de este asunto Gils Carbó. Pero está claro que todo esto sumado, impactado por la victoria de Macri en las elecciones, es como la pelotita de billar que se tira contra las otras que están acomodadas en el triángulo. Es decir, provoca una estampida general y acá se baraja y se da de nuevo. Así que me parece que la cuestión ahí de esta muchacha tiene que ser colocada en ese contexto. Anoche, si no recuerdo mal, así se mencionaba algo por el estilo, diciendo se viene una seguidilla de casos. También Vudú, viene viene otro. Vamos a ver, pero es muy probable que esto avance de esta manera, porque además tiene que ver con la estrategia del gobierno de producir muchos hechos simbólicos en la medida en que los hechos reales tardan en aparecer. Así que bueno, por ese lado íbamos, ya que estamos podemos enganchar con el asunto de reforma. Me dijeron que venías reformista, no sé por qué. ¿Qué querés generar? Las reformas, que todavía no se han anunciado, pero que aparentemente ya se tiene idea del contenido. Yo diría, me pedía ahí el compañero de producción, me pedía un título y yo me agarró medio en blanco justo, ¿no? Pero creo que un buen título sería algo así como se viene el verdadero Keynes. Y digo que es un buen título porque en general la gente no asocia a Macri con Keynes, pero si las reformas estas son las que se anuncian, en realidad lo que estamos en presencia es de un verdadero programa keynesiano. Mucha gente cree que Keynes era un tipo de izquierda y que el keynesianismo necesariamente es algo de izquierda. Alguna vez lo hablamos esto cuando hablamos sobre el keynesianismo es básicamente una doctrina muy sencilla que sostiene que la única forma de organizar, de recuperarse de la crisis y salir del marasmo económico es una intervención del Estado que reordene ciertas variables económicas en cierto sentido, porque esas variables no se van a reordenar solas. A diferencia de la escuela neoclásica y de los llamados liberales, los keynesianos no creen que el mercado se autocorrija. En realidad, si no interviene el Estado,
el ministro de Economía, todo se desordena en torno a un caos creciente. Entonces, la forma de resolver la crisis es que el Estado intervenga para fijar ciertos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Bueno, en general la gente suele asimilar keynesianismo a salarios altos. No, no es cierto. Para Keynes los salarios estaban en sentido contrario, evolucionaban en sentido contrario a las ganancias. Más salario, menos ganancias. Por lo tanto, si uno quería reactivar la economía capitalista, lo primero que tenía que hacer era mantener bajos los salarios, no aumentarlos. Uno. Dos, si uno quería recuperar la economía, tenía que aumentar las ganancias de los capitalistas. Por la vía de incentivos, disminuciones de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, había que gravar la renta financiera o atacar la especulación financiera. Bueno, cuando uno repasa las supuestas reformas que se supone que van a aparecer hoy en la reunión de Mauricio con el resto del mundo, lo que se encuentra es eso. Por un lado, mantener los salarios bajos. Todo el tema recomposición de tarifas va por ahí. Todo el tema de recomposición de tarifas quiere decir, si a vos te van a tender a dar aumentos de salarios que equiparen a la inflación, para los salarios más bajos, todo el mundo servicios es un peso muy grande. Luego, tus salarios se van a achicar en términos reales porque van a tener que absorber el costo de los servicios. Obviamente eso se hace pasar como una medida fiscal y de hecho lo es para achicar el déficit del Estado, pero básicamente eso va a controlar el ascenso de los salarios. Por otro lado, vamos a una serie de rebajas impositivas, es decir, vamos a sacarle a los empresarios los llamados costos laborales, vamos a tratar de reducir esos costos laborales. De hecho, parece que una de las medidas es que para salarios de menos de 10.000 pesos se eliminan los aportes patronales. Hay una serie de impuestos que tienen que ver con el movimiento de las empresas que se reducirían o se eliminarían, como digamos algo así como una especie de concesión, iríamos a algún tipo de imposición, alguna de las formas de la ganancia rentista. Es decir, este cóctel es básicamente keynesiano. Que las empresas tengan más para invertir, que las empresas tengan más ganancias para poder reinvertir, que los salarios se mantengan bajos, y lo que nos interesa a nosotros no es tanto que los salarios suban, sino que haya más salarios en la economía. Dicho de otra manera, que haya más empleo. Este es básicamente el programa Macri, y es un programa keynesiano. Los salarios no tenían que aumentar, lo que tenía que aumentar era la masa salarial por la vía de aumentar la cantidad de asalariados que reciben salario, es decir, por la vía de la baja de la desocupación. Todos estos objetivos son coherentes con los objetivos que se ha planteado el macrismo. Es coherente con la baja de la pobreza. En la medida que más gente sale del mundo de los subsidios y entra a percibir salarios, las estadísticas de pobreza le van a dar mejor, y además es coherente con el intento de controlar el déficit público, ordenar la caja del Estado y tratar de volver a cifras que sean menos rojas y no azules. Obviamente hay ciertas cosas que conspiran contra eso. La persistencia de una inflación que no termina de bajar definitivamente, y, por sobre todas las cosas, tasas de interés que son muy altas, incluso en términos reales, o sea, muy altas cuando uno descuenta la inflación. Este combate contra la inflación en el contexto de una serie de medidas que en general se toman en contextos deflacionarios, es un problema. La diferencia entre una y otra la va a cubrir la obra pública. Dicho de otra manera, la diferencia entre una y otra, entre los dos objetivos que van en sentido relativamente opuesto, la va a cubrir el incremento de la deuda. Entonces aquí vemos, si esto se confirma que va en esta línea, por un lado una acentuación de lo que ya viene pasando. Acá no hay nada nuevo. En todo caso, como alguien lo definió, vamos a un gradualismo recargado. Pero por otro lado, vemos cuán lejos está el macrismo del liberalismo,
cuán cerca está de eso que llamamos desarrollismo. El desarrollismo es básicamente una orientación filokeynesiana, y qué mal ha sido caracterizado por las fuerzas de la oposición y por el resto del mundo político. Y obviamente detrás de todo esto está el incremento sustantivo enorme de la deuda nominada en dólares. Dicho de otra manera, si esto es así, se consolida vía deuda, inversión pública, etcétera, etcétera, se consolida el programa que Javier González Fraga expuso ya hace por lo menos 4 años, o sea, 2 o 3 años antes de que ganara Macri, y que el propio González Fraga no creía que Macri fuera a aplicar alguna vez. Macri ya dio una primera muestra de dónde iba, subordinando a Melconian a un lugar secundario y colocando a Fraga y finalmente alguien ligado a González Fraga, y ya dio pasos más adelante, incluso incorporando a González Fraga como funcionario de gobierno. En esta línea, el gradualismo recargado, apoyado en deuda, es básicamente el programa que González Fraga y otros en su línea ponían, digamos, sobre la mesa como la necesidad de la salida, y que en algún momento yo señalé, porque González Fraga lo dijo estando en una charla que dio en mi cátedra en Filosofía y Letras, esto cuesta 20.000 millones de dólares a lo largo de 5 años para poner la casa en orden. Sí. Vos sabés que yo pensaba hoy cuando de alguna manera tratábamos de adelantar, podemos decir, orejear un poco lo que podía llegar a ser este proceso, esta invitación de Mauricio Macri, decía, bueno, nos vamos a dar cuenta por esto. Obviamente, la crítica del sector de la izquierda va a ser, a ver, no espero otra cosa. Digo, va a llegar una crítica, lamento, y esto lo hemos hablado muchas veces, lamento que sobre la crítica no haya la presentación de un proyecto, y esta es una discusión que tenemos desde hace tiempo y que la sabés y que la marcás. Pero yo esperaba que, digo, si llega la crítica de José Luis Espert, entonces ya la situación es más tranquilizadora. Ahora, si Espert aplaude lo que hace Macri, me agarro la cabeza. No, yo no creo que lo aplauda, está sosegado, pero no creo que lo aplauda porque no es este el programa de Espert, eso está muy claro. El programa de Espert era 2 millones de empleos menos, y está claro que es de 2 millones de empleos estatales menos, o 1 millón de empleos estatales menos, digamos, no me acuerdo exactamente la cifra, pero era más o menos eso. Sí. Era, digamos, era una especie de López Murphy a la 10ª potencia. Bueno, algunos dicen que lo que no hizo López Murphy en su momento es lo que nos trae hasta la situación actual, ¿no? Es relativo porque en realidad el aumento del empleo estatal es una consecuencia de que otras cosas fallan. Y ahí es donde el enfoque macrista tiene un elemento de realismo que no tiene el de Espert en términos políticos, y tiene un elemento de realismo en términos económicos a la González Fraga, pero que yo creo que a mediano y largo plazo no le va a salir bien. ¿Cuál es el elemento del realismo político? Bueno, mira, vos decís que acá hace falta reducir la plana del Estado, la planta del Estado en 2 millones de trabajadores. Perfecto. Decime quién lo hace en este país. Eso es inviable políticamente. Vas a generar una catástrofe social y además vas a generar una catástrofe política. Ahora, pero algunos dicen que es el primer punto con el que se va a sentar en los gobernadores, ¿no? Muchachos, hay que ponerle un freno a esta apertura loca del empleado público. Hay provincias que prácticamente el 70% son empleado público. Insisto, que se lo vaya a decir a los gobernadores es probable. Que lo vayan a aplicar es muy difícil, y que él mismo lo aplique no lo creo. ¿Por qué digo? Porque incluso verbalmente la estrategia Macri en este punto consiste en vamos a hacer aumentar el empleo privado de manera tal de que pueda haber una transición de lo público a lo privado. Correcto. En consecuencia, la idea en este gradualismo ya presente y ahora llamado recargado es: nosotros no vamos a echar a gente para dejarlo en la calle, vamos a favorecer
gradualmente las condiciones para que el que está empleado en el Estado pueda ser empleado en la economía privada. Eso políticamente suena mucho más razonable que lo otro, y en todo caso, digamos, suena realista y relativamente viable si las cosas le salieran bien. Obviamente es más realista en términos económicos lo que hace Macri que lo que propone Spert, aunque Spert en el fondo tenga razón. ¿En qué tiene razón Spert? En que la Argentina está quebrada y que la Argentina necesita cambios muy radicales, no en el sentido del partido radical, sino en el sentido de un cambio completo. Sí, sí. ¿En qué está equivocado Spert? En que eso la burguesía argentina no lo puede hacer. Y no lo puede hacer porque la Argentina tiene problemas muy generales, muy amplios, fuera del alcance del capital en la Argentina. Y eso es lo que a mi juicio hace inviable una estrategia más racional, más inteligente y mucho más realista, que es la que lleva adelante Macri. La crítica de Spert a Macri, hay un punto en el que es correcta, pero es inútil. Es correcta, pero elige una salida imposible de aplicar. No solamente imposible de aplicar, que si se aplicara tampoco llevaría al lugar donde quiere. Básicamente la Argentina tiene un problema de productividad. El problema de la productividad es básicamente el problema de la escala. Vos producís para un mercado interno como el argentino y no vayas a esperar que vas a tener la Toyota. Siempre damos el mismo ejemplo, pero no viene más repetirlo. Sí. Una sola planta de Toyota en Japón, una sola planta de Toyota en Japón produce más que todas las plantas automotrices de todas las empresas que operan en la Argentina. Eso te da una idea de la economía de escala de la que estamos hablando. Con lo cual, ¿qué queremos decir con esto? Que por más que vos expulses 2 millones de empleados del Estado, la magnitud de las inversiones y la magnitud de los problemas que tenés que afrontar no se resuelven con lo que te ahorrás con eso. Eso al lado de la magnitud de los problemas que tenés es chauchi palito. Por eso, ningún economista realista y ningún gobierno realista va a hacer eso, porque es sangre, sudor y lágrima para nada. Obviamente, hay que hacer cambios muy radicales, sí, pero lo que Spert no es capaz de darse cuenta, porque su horizonte intelectual y político llega hasta el examen de la política económica y nunca pasa al examen de las fuerzas sociales. Lo que Spert no es capaz de ver es que la clase social a la que él le pide que haga esto no puede hacerlo. La burguesía argentina no tiene el piné suficiente para hacer esta tarea. La Argentina no es un país viable, ni para la burguesía argentina, ni para la burguesía extranjera. Es un país que se sostiene pura y exclusivamente por 2 o 3 elementos, básicamente por la producción agraria, y se sostiene, quiere decir, va cada vez peor. Punto. Para hacer algo con la Argentina habría que concentrar el capital a una escala gigantesca. Habría que eliminar prácticamente a toda la burguesía y habría que recuperar para una sola entidad productiva la capacidad productiva de prácticamente todos los burgueses argentinos. Con lo cual, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una expropiación general de la clase dominante. Conclusión, la burguesía argentina nunca va a hacer eso y nunca se va a votar a sí mismo. Por eso, aunque Macri hiciera el plan de Spert, eso no da resultado. Y a mediano y largo plazo, el plan de Macri difícilmente dé resultado. Digo difícilmente porque siempre puede haber algún cisne negro, o en este caso para Macri y la burguesía algún cisne blanco. ¿En qué sentido? Bueno, resulta vaca muerta el fabuloso negocio que se decía que iba a hacer, por ahora está muerto eso. Muerto. El litio del noroeste resulta que es la gran fuente de riqueza mundial. Te das cuenta que estamos hablando de algo puramente extractivo. Bueno, tal vez la Argentina reciba de ahí un impulso que le permita otra cosa, puede ser. Pero cuando vos ves que la Argentina no tiene escala competitiva, cuando vos ves que los salarios en la Argentina son mucho más caros, son un 30 o un 40% más caros que los salarios de un país que está en crisis porque es un país caro, Brasil, las reformas laborales brasileñas se llevan adelante precisamente porque Brasil es caro. ¿Caro con respecto a quién? Caro con respecto a México, que es un país caro.
México es caro con respecto a quién, y con respecto a cualquier país del sudeste asiático, en particular con respecto a China. Entonces vos te das cuenta que vos podés eliminar a todos los empleados de Estado, pagarles cero, y ni siquiera en esa situación están en condiciones de competir con China, ni en salarios, ni en tecnología, ni en escala. Luego, la Argentina necesita una reestructuración general, la expropiación general de la burguesía, la elección de una o dos ramas productivas y una extrema concentración de la producción en esas ramas a los efectos de conseguir algún renglón productivo que sea competitivo a escala mundial y la productividad nacional del trabajo pueda ponerse a tiro de esa situación. Fuera de eso, a la Argentina no le queda mucha otra cosa. Y eso también significa bastante sangre, bastante de sudor y bastante de lágrimas. Con lo cual los problemas de la Argentina son muy graves. Esto que hace Macri indudablemente va a mejorar la situación, si es que más o menos lo puede manejar. Si lo hace seriamente puede generar algún alivio. Puede ser algún alivio, lo que yo creo es que lo va a alcanzar, la ola de la deuda externa lo va a alcanzar antes. Correcto. Una línea, sé que es muy complejo, ¿no? Pero estamos con los tira y aflojes de Puigdemont en España y hay algunas posiciones acá de algunos referentes que sé que son como llamativas, ¿no? Esta convocatoria a la autodeterminación de los pueblos. ¿Imaginas que en algún momento vuelve como un boomerang? Sí, mira, yo señalaba hace poco, y una serie de debates que andan por ahí, y yo señalaba varias cosas. Mira, a la izquierda argentina la ha ganado el liberalismo. Y eso es así en muchos campos, y este es uno muy agudo. Y lo peor es que se la ha ganado el liberalismo para transformarla en nacionalista. Es decir, no puede ser más patética la cosa. Una posición que tiene que ser necesariamente antiliberal y necesariamente internacionalista termina siendo liberal y nacionalista. La primera cuestión, ¿por qué es liberal? Y porque eso de la autodeterminación. O sea, yo hago lo que a mí se me da la gana, no soy responsable ante nadie, no tengo nada que hacer, si yo estoy acá hago lo que se me da la gana. Bueno, una serie de problemas, ¿no? Primero, Cataluña hace 300 años por lo menos que está atada a la misma estructura económica, social, etcétera, etcétera. Podemos mencionar, ya hemos mencionado mucho acerca de que Cataluña no existe sin el resto de España. Es más, el hecho de que Puigdemont se haya ido a pedir asilo a Bruselas, que la presidenta de la Generalitat haya reconocido que está en marcha, es decir, la cláusula 155, implica una retirada casi masiva de todos los independentistas. Con lo cual, ¿hasta dónde era el asunto independentista? Ahora, yo creo que muchos se van a quedar colgados de la brocha porque se creyeron que esto iba en serio. Y que esto que en realidad era una discusión, como la llamaríamos en la Argentina, por la coparticipación federal a los efectos de que la burguesía catalana no tenga que pagar los costos de un ajuste tan grave, y que porque se manejó de esta manera terminó siendo el balurdo que terminó. Ahora, cuando las cosas se ponen en serio, vamos a ver qué tiene de sustancia el independentismo catalán. Y vamos a ver que tiene muy poca sustancia. Y vamos a ver que todo esto fue una fantochada, como es una fantochada el Brexit, como es una fantochada Trump y compañía. Es decir, como es una fantochada la forma en que estamos dejando que fracciones burguesas, oportunistas, populistas, que en el fondo están condenadas por la historia, aprovechen el descontento de las masas por el ajuste capitalista y la canalicen en este tipo de experimentos ridículos. Y lo peor de todo es que nosotros los apoyemos. Y nosotros nos sumemos a eso. No, a mí me llama mucho la atención algunas definiciones sobre la autodeterminación de los pueblos. O sea, porque nos juega en contra después cuando queremos hacer otras defensas aquí. Pero bueno, habrá que esperar para ver qué cosa queda en qué lugar, ¿no? Pero el tema de la autodeterminación, ya te digo, tiene que ver con ese liberalismo que se llama política de la identidad. Yo soy yo, hago lo que quiero, y si yo decido que soy lo que soy, soy lo que soy. Entonces soy mapuche, listo. Quiero una nación, listo. Yo no soy hombre, pero quiero ser madre, listo, soy madre. Bueno, este cada vez que... Este es el fragmento de la columna que más amigos registramos.
Pero en Europa y en Estados Unidos, en varios lugares, y acá ya se está eliminando el concepto de madre, no sé si sabías. Ahora se habla de persona embarazada, y la persona embarazada puede ser un varón, por ejemplo. Entonces, porque es discriminativo hablar de madre. Madre podemos ser todos. Obviamente todo esto va en línea con ese liberalismo miserable que es la mercantilización de la vida. Quiero un chico, voy y lo compro. Si no te creyera tan irónico, diría que estás a punto de suicidarnos, pero bueno. Eduardo, te dejo y nos reencontramos la semana próxima, por ahí con alguna vueltita de torta. Dale, chao, chao. Ahí estábamos con Eduardo Sartelli, como cada lunes, abriendo esta Sartelli por el mango. Cada lunes, abriendo esta Sartelli por el mango. Cada lunes, abriendo esta Sartelli por el mango. Cada lunes, abriendo esta Sartelli por el mango.